Buen día, gente. Vamos a tratar de hacer un repaso sobre el tema de arreglos, matrices y vectores. Esto está en la última teoría dada por el profesor, la número 9. Las matrices son como las conocemos, de m por n, m filas, n columnas. Y los vectores lo vamos a ver como una matriz de una fila y n columnas, ¿sí? Si ustedes leen la teoría y el profesor le va explicando algunos conceptos, ¿sí? Yo les quiero mostrar un resumen que hice en base a la teoría, que es para recordar, no reemplaza la lectura de la teoría y mucho menos reemplaza el hecho de que ustedes tienen que escribir los ejemplos que aparecen ahí y probarlos, ¿sí? Bueno, este apunte va a estar subido, yo les voy a dejar el link abajo del video, donde les recuerdo algunas cosas importantes, ¿sí? Por ejemplo, siempre se recomienda crear al principio de nuestro programa un tipo de dato propio que haga referencia a la matriz o al vector con el que estamos trabajando. De esa manera, después vamos a crear variables de tipo matriz o tipo vector. Por ejemplo, si nos piden crear una matriz de 10 filas por 15 columnas de enteros, o sea que en esa matriz se van a poder guardar solamente números enteros, vamos a tener la palabra type, eso va siempre, eso no cambia, seguido del nombre del tipo de dato, en este caso tmapped, tipo matriz, ¿sí? Ponemos igual, array, quiere decir arreglo, y acá ponemos entre corchetes cuáles serán las dimensiones para filas y para columnas, ¿sí? Entonces decimos, si dice 10 filas, diremos 1.10, 1.15. Cerraremos corchetes y diremos of integer, de enteros, ¿sí? Un arreglo de enteros. También podemos tener una matriz de 12 por 20 de char, por ejemplo, si quisiéramos almacenar letras. Entonces diremos type tmat igual array de 1 a 12, 1.20 of char. Ahora, ¿cómo sería un vector? Es decir, que tenga una fila y varias columnas. Por ejemplo, una fila y 10 columnas. Sería type o type tvec, tipo vector, igual array, y entre corchetes pondremos de 1 a 10. ¿Sí? Cerramos corchete of double, por ejemplo. Y también, en vez de escribir los numeritos que delimitan el tamaño de la matriz, podemos escribirlo como constante, ¿sí? Const dimensión 1, dim1 igual a 10, dim2 igual a 15, y recién, más abajo en el programa, vamos a decir type tmat igual array de 1.dim1, 1.dim2, por ejemplo, of integer. Entonces eso es para recordar que tenemos que crear un tipo de dato propio de matrices o propio de vectores. Lo otro es cómo hacemos referencia a cada uno de los elementos de la matriz. Por ejemplo, si yo tuviera esta matriz y quisiera hacer referencia al A12, yo tendría que escribir, si mi matriz se llamara M, que el elemento se llama M1,2 corchetes, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo uso? Si yo voy a guardar algo en ese elemento, deberé poner del lado izquierdo de un 2 puntos igual, M, corchete 1,2, corchete de cierre, 2 puntos igual, y lo que quiera asignarle. En este caso, yo estaré generándole un número aleatorio. Luego, si yo quisiera leer lo que hay en un elemento específico de la matriz, tendré que nombrarlo del lado derecho de un 2 puntos igual. Por ejemplo, yo quiero saber el resto, entonces digo resto 2 puntos igual, m de 1,2 y le digo mod 2, o sea que me haga el resto de dividir el elemento 1, 2 en 2, ¿sí? Y si tuviéramos que nombrar, por ejemplo,
un elemento de un vector, directamente diríamos v, por ejemplo, que se llama el vector v, diríamos v de 5 sería la posición 5 del vector. Y lo podemos usar del lado izquierdo para guardarle algo y del lado derecho para leerlo. Del 2 puntos igual. ¿Sí? Bueno, algunos consejos. ¿Sí? Es como para que empecemos teniendo algunas cosas claras. ¿Cuál es la cuestión? Durante el parcial, ustedes van a tener que poder manejar con soltura lo que es creación de procedimientos para matrices, creación de funciones para matrices, pero además la complejidad del ejercicio es la tarea que van a tener que resolver, el problema que tienen que encontrarle una solución. O sea, antes de llegar al parcial tienen que saber las instrucciones básicas para crear un procedimiento y una función vinculado a matrices, y durante el examen, eso que es lo básico, van a tener que usarlo para encontrarle la solución a un problema. Es decir, no van a encontrar en todos los ejercicios de parciales resueltos, en todos los apuntes de otros años, no van a encontrar un ejercicio exactamente igual al que van a rendir en el parcial. Y es más, muy probablemente durante el parcial van a tener que trabajar de nuevo con figuras, nada más que los resultados o los puntos o algún cálculo que se haya hecho van a ser guardados en matrices y vectores, ¿sí? Entonces esta parte ya tiene que estar bien fija, bien aprendida antes de empezar a pensar en problemas donde se apliquen matrices y vectores. Fíjense, estos son como algunos tips, algunas ayudas para tener en cuenta y entrar sabiéndolos ya directamente a la recuperación. Fíjense, en general las matrices se van a cargar en un procedimiento. En el procedimiento pueden pasar muchas cosas. Puede ser simplemente cargar la matriz con números aleatorios o cargar la matriz con con componentes que tengan cierta característica. Por ejemplo, cargar la matriz con valores que sean aleatorios pero que tengan su segunda cifra como múltiplo de 2. O sea, no voy a cargar solamente números aleatorios así como vayan saliendo, sino que tendré que controlar dentro del procedimiento que esos números se correspondan con ciertas condiciones, ¿sí? Entonces no hay una única forma de hacer un procedimiento para cargar matriz, sino que hay como qué puede llegar a recibir y adentro puede hacer muchísimas cosas el procedimiento, ¿sí? Bueno, un procedimiento, una variante, la más simple, es pensar que el procedimiento va a recibir como parámetro solamente una matriz, ¿sí? Ese es el primer caso. Fíjense que para declarar un procedimiento vamos a decir procedure, espacio, el nombre del procedimiento, cargar matriz, paréntesis, y como la matriz va a ser cargada en un procedimiento y necesitamos que lo que se guardó en sus elementos siga existiendo en el main, vamos a usar la palabrita var, ¿sí? Que nos va a mandar la matriz en sí y no una copia como puede pasar en otros momentos. ¿Qué quiere decir? Yo salgo del procedimiento después de haber alterado la matriz y esa alteración, ese agregado de elementos sigue existiendo fuera del procedimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, procedure, cargar matriz, var, el nombre de la variable de matriz, que en este caso le puse matriz, dos puntos, el tipo de dato, que en este caso es tmat. Fíjense que al ser procedimiento, yo no tengo que poner acá un tipo de datos, simplemente le doy un punto y coma, después vendrán el begin y el end del procedimiento, ¿sí? Fíjense, yo ahí no le estoy diciendo entre qué valores va a producirse el valor aleatorio, ¿sí? No le digo cuáles son los límites superiores e inferiores del random, ¿sí? Pero necesita saber eso del procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Lo declaramos de manera global, por ejemplo, como constantes, y a menos que nos diga que dentro del procedimiento se va a suceder, que no nos pida constante, podemos ponerlo no como constante, pero se recomienda mucho, ¿sí? Poner los límites inferior y superior del random como constantes.
Otra opción, por ejemplo, es que el procedimiento reciba como parámetro una matriz y los límites inferiores y superiores para generar las componentes, ¿sí? O sea, los valores para el random. Ahí sí diremos procedure, cargar matriz, var matriz, dos puntos tmat, punto y coma, límite inferior, linf, dos puntos de tipo integer, punto y coma, el límite superior, dos puntos tipo integer, ¿sí? Esa es otra variante de cómo podemos hacer el procedimiento. En el parcial, en la recuperación, digamos, se va a evaluar que si te dice recibe tantos parámetros, los reciba. Por ejemplo, si yo digo que va a recibir los límites inferior y superior y ustedes hacen esto, para mí está mal, porque se está esperando que ustedes hagan esto, ¿sí? O sea, hay que leer bien el enunciado. Si el procedimiento recibe una matriz y una o varias variables, es otra situación. Entonces el procedimiento va a ser procedure, cargar matriz, var matriz de dos puntos tmat, y si yo necesito que la variable que recibo sea modificada dentro del procedimiento y también siga existiendo cuando salgo del procedimiento, deberé pasar esa variable como de forma con var, que es por valor, ¿sí? De esa forma, la variable max va a seguir existiendo aun cuando el procedimiento haya finalizado. Y también le pondremos un tipo de datos, por ejemplo, $.integer. El procedimiento también puede recibir una matriz y un vector. Entonces, ¿qué va a cambiar? Que aparte de decir var matriz de dos puntos tmat, va a decir punto y coma var vector dos puntos tvec, ¿sí? Adentro pasará algo que cargará el vector de alguna forma, aparte de la matriz, y entonces se verán en el main tanto lo que le pasó a la matriz como lo que le pasó al vector, ¿sí? Otra situación también que se puede dar es que se combinen todas estas situaciones anteriores. Entonces yo puedo decir procedure, cargar matriz, que reciba var matriz, dos puntos tmat, que reciba el vector, dos puntos tvec, que tenga el límite inferior, el límite superior, una variable para un máximo y una variable para un mínimo, ¿sí? ¿Qué me está faltando acá? Si max y min tienen que ser vistos afuera, también debería agregar ahí var para cada uno, ¿sí? Agregamos ahí y agregamos ahí. Fíjense, en todos los casos la matriz pasa por referencia. La matriz y todo aquello que deba verse después de haber finalizado el procedimiento en el main. Si yo llamo al procedimiento, se altera una variable, yo tengo que ver eso afuera, entonces todo eso irá a pasar con var. Otra cuestión, son posibilidades. Dependerá del enunciado cuál van a necesitar hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con funciones? Generalmente, si estamos ya en el main llamando al procedimiento de una función, generalmente se llama primero al procedimiento que carga la matriz y luego a la función, ya invocándola con la matriz cargada, matriz y el vector, lo que hayamos cargado. Una función tiene como particularidad que va a devolver algo explícitamente, o sea que yo lo voy a ver dónde está devolviendo. El procedimiento devuelve, pero de manera indirecta. Entonces, veamos las variantes, ¿sí? Por ejemplo, tengo una función que recibe una matriz y devuelve una cantidad que puede ser cuántas veces se cumplió una condición dentro de las componentes, ¿sí? Yo puedo decir, entonces, función, por ejemplo, cantidad de pares, quiero saber cuántas componentes son pares, y va a recibir la matriz de dos puntos tmat. Fíjense que acá no va a var, ¿por qué? Porque la matriz no va a ser modificada, simplemente va a ser leída. Y luego le digo dos puntos integer porque es lo que va a devolver. Si va a devolver una cantidad, vamos a devolver algo de tipo entero. Veamos otro caso. Recibe una matriz, la función, y un valor para comparar y devuelve una cantidad, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy por ver en una matriz cuántas veces apareció una vocal. Por ejemplo, yo tengo una matriz con un montón de frases y quiero ver
cuántas veces aparece en toda la matriz la letra E. Entonces yo voy a hacer esto. Función Cant coincidencias. Voy a pasarle la matriz de tipo temat. Acá el temat va a ser diferente que en la declaración que vimos al principio. Va a decir la dimensión y va a decir of char. ¿Sí? Acá va una variable que va a decir qué vocal. ¿Sí? Donde yo voy a pasarle la letra que quiero que compare en ese momento. En este caso, cuando yo la invoque, voy a invocarlo con una E, con la letra E. Y me va a devolver dos puntos integer la cantidad de veces que coincidió que estaba esa vocal entre las frases. ¿Sí? Otra opción es una matriz que devuelve máximo o mínimo o promedio o una suma de algunas componentes que cumplen cierta condición. ¿Sí? ¿Cómo sería la forma de la función al principio? Función promedio que recibe una matriz de tipo temat y que devuelve un double. ¿Sí? ¿Por qué un double? Porque el promedio en general cuando hacemos una división me va a dar con decimales. Ahora vamos a ver ciertas particularidades como son cómo nos movemos a través de las componentes de las matrices, cómo miramos distintas componentes según va pasando un contador automáticamente. En general, fíjense, para poder recorrer todas las componentes de una matriz vamos a necesitar dos estructuras for, una para filas y otra para las columnas. ¿Sí? Yo tengo que ir cambiando de columna y cambiando de fila de manera automática. La excepción, o sea, cuando no vamos a usar dos for, es cuando tendremos solo dos filas y varias columnas o solo dos columnas y varias filas. Es decir, que no necesito un segundo for porque quizás la operación de las dos filas o las dos columnas la puedo hacer en la misma vuelta del for más externo. ¿Sí? Entonces ya depende de si yo quisiera guardar las coordenadas X e Y de muchos puntos, no necesito un for para que me haga variar fila 1, columna X, columna Y, no necesito, directamente me voy cambiando de fila y me fijo qué le pasa a la componente de la columna X y qué le pasa a la componente de la columna Y. Ahora, ¿cómo hago yo una repetición simple? ¿Sí? Es decir, donde yo voy a usar dos for, pero voy a hacer una sola operación. Supongamos que la matriz es de dim1 por dim2, ¿sí? Tantas filas y columnas. Entonces un for básico sería for i, que va a ser el que me va a llevar a mí las filas 2.1 to dim1 do, for j 2.1 to dim2 do, y lo único que haría esta estructura pequeñita es sumar las componentes, todas, ¿sí? For 1 para i y for j 1, 2, 3, 4. Entonces voy a ir moviéndome por filas y dentro de cada fila por columnas. Ahora, si yo tengo que hacer más de una operación en cada repetición, necesitaré, como siempre, encerrar mi código entre un begin y un end para que sepa qué es lo que va a repetir. ¿Sí? Entonces podemos decir, bueno, for i igual 2 igual a 1 to dim do begin end, for j igual a 1 to dim2 do begin, y ahí tenemos las dos cosas que va a hacer. ¿Sí? Entonces cuando yo no hago una sola cosa, sino que hago varias cosas en el for, necesitaré usar begin end. ¿Sí? Fíjense que acá suma las componentes y aparte las va mostrando las componentes. Estos dos puntitos son para que me deje el número acomodado en un lugar de 4 dígitos, por más que el número no tenga 4 dígitos. Entonces, ¿qué hace? Los en columna de manera correcta. Trabajando con matrices, tendremos que poder identificar ciertas situaciones
para poder operar de diferentes maneras, ¿sí? Una de las opciones, por ejemplo, es poder hacer operaciones que tengan que hacer operaciones que involucren filas, ¿sí? O sea, trabaja con una fila de manera completa, luego trabaja con la otra fila y así. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera saber cuánto suma los valores de cada fila? ¿Sí? Vamos a usar dos for, ¿sí? Fíjense que como yo me voy a mover por filas, es óptimo que el for de más afuera sea el que me va a guiar las filas y el de adentro las columnas, para que yo cuando entre acá en la posición de la fila 1 avance todas las columnas y recién salga del for, ¿sí? Entonces digo, las filas de 1 a dim 1 y las columnas de 1 a dim 2, ¿y qué hago? Sumo todos los elementos. Fíjense, si acá solamente estamos moviéndonos en la misma fila pero en distintas columnas, al salir de este for, habremos operado con todas las columnas de la misma fila. Entonces es momento, acá afuera, de escribir, por ejemplo, la suma de la fila 1, de la fila 2, de la fila 3, y debajo volver el contador de la suma en 0, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda volver a sumar, pero para la fila 2, la fila 3, la fila 4. Obviamente, antes de empezar esto, tiene que haber declarado que suma iba a guardar los componentes, por ejemplo, suma va a ser integer, y en alguna parte haber inicializado en 0 la variable suma, ¿sí? De forma tal que empiece con 0 más 5, después tengo 5 más 15, lo que sea, y lo sume, y cuando termine en la última columna, cuando j valga dim 2, resete ese contador para que pueda volver a contar, pero de la siguiente fila. ¿Sí? Entonces de esa forma nosotros nos estamos moviendo por filas. Ahora, ¿cómo hacemos para movernos por columnas? ¿Podremos usar esta estructura? Es decir, ¿podemos tener un for externo para filas y un for interno para columnas? La respuesta es que no es conveniente así, pero en general la forma básica es la misma, solamente que cambia quién o qué estamos contando, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber cuál fue el máximo por columna y luego también el máximo general, ¿cuántos máximos por columna voy a tener? Y bueno, dependiendo de la cantidad de columnas que tenga la matriz. Si yo quisiera hacer una función que retorne algo, yo no puedo estar retornando todas las columnas, todos los máximos por columna, sino que por ahí, como para que el ejercicio sea coherente, vamos a elegir el máximo general, es decir, cuál ha sido el máximo más alto que hemos encontrado entre todas las columnas, ¿sí? Entonces, supongamos que se llama la función max por column, que va a recibir una matriz y va a devolver un entero que me va a indicar cuál ha sido el máximo general. Vamos a declarar variables. Por ejemplo, en vez de trabajar ahora con, para no confundirnos, con i y con j, vamos a trabajar con variables que se llamen col y fil, columna y fila, ¿sí? Otra variable para máximo y otra variable para máximo general, todas enteras, ¿sí? Fíjense que acá una función comienza recién en el begin y termina en un end con punto y coma, ¿sí? Todos los contadores vamos a empezarlos en 0, ¿sí? Max y max general. Fíjense. Ahora yo voy a moverme externamente por columnas e internamente por filas. ¿Por qué? Porque cuando yo esté en la columna 1, voy a avanzar en la fila 1, 2, 3 hasta el final y recién pasaré a la columna 2 y sumaré todas las componentes de la fila 1, 2, 3, 4, ¿sí?
Por eso hemos cambiado el orden en cuanto al ejemplo anterior. Acá tenemos primero por fila y adentro por columnas. Y acá, porque nos interesa saber por columnas, vamos a hacer primero por columnas y después por filas adentro. Pero es igual. For call, 2 punto igual a 1, to-dim 2, do, begin. For fill, 2 punto igual a 1, to-dim 1, do, begin. Y vamos a ver. Y acá donde viene las variantes que ustedes pueden empezar a incorporar, ¿sí? Esto puede estar tanto, esta parte, digamos, de hacer preguntas puede estar dentro de la función, o si les piden puede también incluirse dentro de un procedimiento, depende del enunciado. Por ejemplo, dice, if la componente m en la posición fila, fill y columna call es mayor a máximo. La primera vez sí, porque supongamos que estamos haciendo generación de números enteros y hemos recibido una matriz de enteros, ¿sí? Entonces enteros positivos, supongamos. Supongamos que son entre 10 y 90. Entonces dice, m de fill call es mayor a máximo, la primera vez sí. Entonces, then, máximo, 2 puntos igual a m de fill call. He reemplazado el máximo con la componente actual. Si pasara esto muchas veces, siempre se va a guardar en máximo la componente actual, ¿sí? ¿Y esto cuánto lo voy a hacer? Lo voy a hacer para cada columna por todas las filas. Entonces voy a tener para una misma columna el análisis de cuál es el máximo de entre todas las filas de esa columna, ¿sí? Luego, obviamente, cuando salgo del for, ya he terminado de analizar las filas de una columna, puedo decir writeLine, máximo de columna, y fíjense que como hago el mensajito acá, pongo un mensaje entre comillas y coma, la variable con la columna actual, coma, y le pongo un igual y la variable máximo. ¿Sí? Fíjense que todo lo que está entre comillas es texto y todo lo que no tiene comillas son variables. Obviamente también quiero saber el máximo general para poder retornarlo luego. Entonces, una vez que he terminado una columna completa, o sea, llegué hasta la última fila, lo que hago es preguntar si el máximo obtenido para esa columna es mayor al máximo general. Then, begin and, el máximo general va a ser igual a ese máximo. Si no, no va a alterarse el máximo general. Y lo que sí va a hacer es siempre volverme a cero el máximo. ¿Por qué? Porque me va a servir para la siguiente columna volver de nuevo a cero, ¿sí? Para finalizar, como la función tiene que retornar algo, vamos a decir acá el retorno, que va a ser el mismo nombre de la función max por column, 2 puntos igual al máximo general. Solamente así se puede retornar desde una función hacia el main. Nombre de la función, 2 puntos igual el valor o variable que queramos retornar. Otra situación particular que podemos querer identificar es determinar qué le pasa o qué características tienen las componentes o elementos de la diagonal principal, ¿sí? Si yo tengo esta matriz, me fijo que la diagonal principal está compuesta por los elementos, por ejemplo, A1, 1, A2, 2, ANN, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común las componentes de la matriz principal si nos ponemos a fijar en los índices? Fíjense, las componentes coinciden en el índice para la fila y para columna, ¿sí? Filas y columnas son iguales. Entonces, sabiendo eso, si nos preguntaran algo sobre la matriz, sobre la diagonal principal de una matriz, tendríamos que poner por ahí alguna condición o alguna forma que nos permita saber cuándo estamos coincidiendo los i y los j para hacerle un if que diga, por ejemplo, si son divisibles por 7, si son pares, si el dígito del medio es, si fuera de 3 cifras,
si el dígito del medio vale 3 y todo eso, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo. ¿Cuántos elementos de la diagonal principal son múltiplos de 7? Entonces ahí tenemos dos situaciones. Primero, identificar qué componentes están en la diagonal principal. Y segundo, preguntarse si esas componentes son múltiplos de 7. Para saber si son múltiplos de 7 no vamos a hacer muchos cálculos. Simplemente vamos a ver si el resto de dividir los números en 7 me da 0. ¿Sí? Entonces fíjense. Tengo una función múltiplo 7 que va a recibir una matriz y va a devolver enteros con la cantidad de números que están en la diagonal principal y que además son divisibles en 7. ¿Sí? Vamos a declarar las variables, vamos a inicializar el contador en 0, vamos a decir, para la fila i de 1 a din 1 do begin, para la columna de 1 a din 2 do begin, vamos a decir, si el i del momento es igual al j del momento, es decir, estoy en la diagonal principal, entonces me pregunto si la componente m de ij dividido en 7 mediante mod, donde yo voy a obtener el resto, es igual a 0. Si es igual a 0, entonces lo cuento. Al final, como lo único que me pedía es contar aquellas componentes de la diagonal principal que son divisibles en 0, al final cuando salgo de todas las repeticiones y todo eso, devuelvo en el nombre de la función múltiplo 7, 2 puntos igual el contador. Esto de hacer dos for y ver cuándo coinciden i, j, lo podemos hacer siempre que nos interese saber qué pasa con los elementos de la diagonal principal y ver después también qué pasa con los elementos que no están en la diagonal. Pero si solo nos interesara la diagonal, podemos hacerlo más simple. Fíjense, dice, todo va igual al principio, nada más que acá vamos a usar un único for, ¿sí? Que nos va a servir para usar el i como índice de fila y de columna. Es decir, en vez de decir, bueno, i vale 1, j vale 1, pero después vale 2, después vale 3, i vale 2, j vale 1, vale 2, vale 3, vamos a suponer que estamos en el caso donde siempre coinciden los índices i y el índice j. Entonces, vamos a centrarnos solamente en la diagonal, diciéndole que siempre, cada vez que aumente i en 1, lo use a ese i tanto para fila como para la columna. ¿Por qué? Porque vamos a ver que primero lo va a hacer m de 1, 1, m de 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. ¿Sí? Eso porque no nos interesa qué está pasando cuando i es distinto de j. ¿Sí? Entonces le digo, si m de i mod 7 es igual a 0, entonces lo cuento. ¿Sí? Eso es simplificado del caso anterior. Y lo último que vamos a ver como introducción, como repaso, es cómo identificamos las componentes de la diagonal secundaria. Dice, sea la matriz 3×3, sea una matriz cuadrada, llamada M, ¿sí? La tenemos acá, donde la diagonal secundaria va a ser las componentes que están en rojo. Uno observa y tiene que tratar de decir, bueno, ¿qué tienen en común esas componentes que están sobre la diagonal secundaria? Y una recomendación es fijarse en los índices, ¿sí? Yo me fijo en los índices y tengo A13, A22 y A31, ¿sí? Si tuviera más elementos, bueno, serían más componentes, pero esa es la que tenemos. Y yo me pregunto, ¿qué tienen en común? ¿Qué relación hay entre los índices, que es lo que nosotros podemos manejar mediante la programación? Y fíjense, si lo sumamos a los índices nos dice que 1 más 3 es 4, 2 más 2 es 4, 3 más 1 es 4. Entonces, ¿qué tienen en común? Que todas las componentes que están sobre la diagonal secundaria
sus índices suman uno más que el orden de la matriz. Yo tengo una matriz de orden 3 y suman 4 sus componentes. Entonces eso nos servirá para armar la condición para identificar las componentes que nos interesan en este caso. Fíjense, yo puedo hacer un for así, donde por ejemplo se llama la función sumar diagonal secundaria o sec, recibe una matriz y recibe un entero y devuelve un entero, ¿sí? Entonces digo, la variable que va a sumar empieza en 0, hago un for de i de 1 a din 1, begin, for de j de 1 a din 2, do begin, y fíjense que acá es importante hacer din 1 y din 2, aunque valgan lo mismo. Din 1 vale 3 y din 2 vale 3, pero deben variar cada uno por separado. Fíjense la condición. Si la suma de los índices i más j es igual a la dimensión más 1, entonces sumo lo que está en esa posición de la matriz más lo que ya tenía, ¿sí? Entonces si tenía 0, va a sumar un elemento, después va lo viejo más lo nuevo y va a ir sumando. ¿Estamos? Y al finalizar todo, voy a decir sumar diagonal sec, 2 puntos igual a la suma. En este caso, como a mí me interesan todas las componentes que se han sumado, en ningún momento reinicio el contador suma. Para terminar esta introducción, vamos a ver un ejercicio inventado por mí, pero que nos va a servir para ver cómo es un programa completo con un procedimiento y una función, y que también tiene vinculada una figura, ¿sí? Porque el profesor me confirmó hoy, miércoles 18, que va a ir procedimientos y funciones para matrices, pero que también va a estar relacionado con figuras, ¿sí? Leamos esto. Dice, basándose en la siguiente figura, sean esta, crear un procedimiento llamado cargar matriz, ¿sí? Que reciba como único parámetro una matriz de 10 por 2 de enteros, la cual deberá cargarse por fila con valores aleatorios para x e y, a la vez que lo va mostrando por pantalla. Obtenga de la figura los intervalos para x e y y declárelos como constantes. Los cambios que sufra la matriz deberán impactar en el programa principal. Además, crear una función llamada encerrados que reciba como parámetro la matriz recién cargada y luego cuente y retorne hacia el programa principal cuántos de los puntos de la matriz están encerrados entre las gráficas de la semicircunferencia y la gráfica de la recta, a la vez que va mostrando las coordenadas de dichos puntos. El total deberá ser mostrado desde el programa principal. Y tenemos que deducir las ecuaciones de la gráfica. Manos a la obra. Vamos a empezar poniendo el nombre. Vamos a llamar entre con matrices. .pas. Acá vamos a elegir Pascal. ¿Sí? Empezamos con uses. Cathodic ray tube. Tubo de rayos catódicos. Eso es para operar con instrucciones que tengan que ver con la pantalla, ¿sí? Vamos a leer detenidamente y lo vamos a ir haciendo, ¿sí? Dice, basándose en la figura, crear un procedimiento llamado cargar matriz que reciba como único parámetro una matriz de 10 por 2 de enteros. Entonces vamos a crear el tipo de dato para una matriz de 10 por 2 de enteros. Entonces vamos a decir, por ejemplo, eso tiene que estar declarado como constante las dimensiones. Entonces vamos a decir const y vamos a escribir dim1 igual a 10, dim2 igual a 2, ¿sí? Y vamos a crear el tipo para matriz de 10 por 2. Entonces, type, tipo mat,
Esto se puede llamar como ustedes quieran, pero el tipo de matriz generalmente le ponemos tmat. Tmat igual a array. Y los corchetes vamos a poner de 1 a 10. En este caso ya sabemos que es una constante, entonces vamos a poner dim1, coma, de 1, punto, dim2. Y le tenemos que decir el tipo de dato, en este caso of integer. Ahora sí podemos empezar con la estructura, lo que se llama la firma o la interfaz del procedimiento. Vamos a poner procedure, cargar matriz, entre paréntesis. Fíjense que acá no devuelvo nada, entonces directamente pongo punto y coma. Y le digo que va a recibir por referencia, es decir, con var. ¿Por qué? Porque la matriz se va a cargar adentro y debe seguir existiendo fuera del procedimiento. Entonces, var, vamos a llamar a la matriz M, dos puntos de tipo tmat, ¿sí? ¿Qué más pide? Que recibe como único parámetro una matriz, ¿sí? Entonces vamos a decir, ya está. Begin, end. Entonces, según la gráfica, tenemos que crear valores para X y valores para Y. X va a variar entre 0 y 10 e Y va a variar entre 5 y 15. Vamos a ver. Si voy a usar una variable para X, voy a decir que acá tengo X e Y tipo integer, ¿sí? Entonces digo, X va a ser igual a el límite inferior. Si no nos dice, lo podemos escribir numéricamente o lo podemos poner como una constante, ¿sí? Podemos poner acá constante, que solo va a ser válido para el procedimiento, y le vamos a decir que el límite inferior de X vale 0, el límite superior de X según la gráfica vale 10, el límite inferior de Y vale 5, el superior 15, y el límite superior de Y vale 15, ¿sí? Entonces ahí podemos decirle que genere números aleatorios que vayan del límite inferior de X más el random del límite superior de X menos el límite inferior de X más 1, y el Y que vaya de el límite inferior de Y más el random del límite superior de Y menos el límite inferior de Y más 1. Siempre va más 1, ¿sí? Porque el random hace 1 menos. Entonces, si yo no pusiera más 1, me crearía números entre 0 y 9, por ejemplo. Tengo el número aleatorio. Ahora lo tengo que guardar en cada componente de la matriz. Si yo hiciera OR on for, hubiera creado solamente un X y un Y. Entonces, como yo para cada componente tengo que tener un nuevo X y un nuevo Y, lo que voy a hacer es crear un for y dentro la generación de los números aleatorios. For y dos puntos igual a 1 to dim1, ¿sí? Entonces, si yo uso un I, voy a tener que declararlo acá. Un I y un J. Do. Entonces hay un begin end. Vamos a poner ahí, ya vamos a acomodarlo.
for ahí se me autocompletó, entonces yo voy a cambiar lo que se me autocompletó. Y adentro va la generación de estos números. O sea, tiene sentido alguno si yo genero los números aleatorios fuera del for. Si no, generaría un número aleatorio para muchas componentes, no tiene sentido. ¿Sí? Supongamos que lo hacemos así. Pero, fíjense, necesito yo el for para la j. ¿Cuántas veces se va a mover j? Si vale 2, va a ser un for 1, un for 2 y chao. Este es uno de los casos donde no se necesita el doble for. ¿Sí? Yo puedo omitirlo, porque lo mismo puedo llegar a la posición 1 y 2 sin usar un for. ¿Qué pasa? Usar más cantidad de for implica que es más costoso el programa, es menos eficiente. ¿Sí? Es un tema que nosotros nos vemos, pero en el mundo de la programación, si yo puedo omitir un for, es mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En vez de trabajar con el segundo valor de for, voy a omitirlo y fíjense cómo lo voy a usar. Les voy a decir, para la componente de la matriz M en la posición, por ejemplo, la componente es fila I, columna 1, donde yo que voy a guardar en la columna 1 para ser ordenada, voy a guardar X. Y en la misma fila I, pero en la columna 2, voy a guardar I. Entonces ven que no he necesitado el doble for. Ahora, si yo en vez de 2 columnas tuviera 20 columnas, bueno, ahí sí necesito un for. Pero en este caso no es necesario. Entonces ahí creé el número aleatorio y lo asigné de la fila I en la columna 1 y en la columna 2 puse el I aleatorio. Hasta ahí, ¿qué estamos haciendo? Recibo común para una matriz y la cual deberá cargarse por fila con valores aleatorios para X e Y, a la vez que lo va mostrando por pantalla. ¿Sí? Entonces me falta que los muestre por pantalla el número. Estoy acá. Y entonces le digo write line, por ejemplo. Y le digo que X vale, lo que está entre comillas ya saben, es texto. Vale X y que Y, voy a hacer un espacio acá, vale Y. Si queremos que haya un orden, acá le podemos poner que deje un espacio de 4 y acá deje un espacio con 2.4. ¿Sí? Hasta ahí sería el procedimiento que carga la matriz y a su vez la muestra. ¿Sí? Vamos a hacer la función. Dice que la función se va a llamar encerrados, va a recibir como parámetro la matriz recién creada y luego va a contar y retornar hacia el main cuántos de los puntos de la matriz están encerrados entre la gráfica de la semicircunferencia y la gráfica de la recta. ¿Sí? Entonces pensemos, ¿qué necesitamos? Para empezar, ¿cómo va a ser la firma de la función? Va a decir función, se va a llamar encerrados y va a recibir como parámetros la matriz M, o como queramos, de tipo tmath, y va a retornar dos puntos, algo de tipo integer, porque va a ser una cantidad. ¿Sí? Si devolviera otra cosa, ponemos otra cosa. Ya después vemos qué variables necesitamos. Le damos begin end.
¿sí? Y veamos qué nos dice. Yo voy a tener que analizar la matriz y ver cuántos puntos están, en este caso, por encima de la recta y por debajo de la semicircunferencia, ¿sí? Entonces, primero tengo que definir qué. ¿Contra qué voy a comparar? Contra dos funciones. Entonces voy a definir las variables f1 y f2 de tipo double. ¿Eh? Y voy a declarar qué forma tienen esas funciones. La f1, supongamos que es la recta. Entonces, ¿qué ecuación tiene f1? ¿Sí? Tiene ordenada al origen 5 y tiene una pendiente que, si lo vemos de punto a punto, acá va 10 y 10. O sea, tiene una pendiente de 1. Entonces, ordenada al origen 5 y pendiente 1. Entonces sería pendiente 1 más la ordenada al origen 5. ¿Sí? Pero ¿quién es X? X viene siendo M de I1. Pero, para que tenga coherencia, este F1 va a tener que estar en un for, ¿verdad? Bueno, sigamos. F2 va a ser la semicircunferencia. ¿Cuál sería la ecuación? Es la que está, ¿cuál es su centro? 10, 5. Y es la parte positiva, ¿sí? Entonces vamos a hacer SQR T para la raíz de la parte positiva, entonces dejamos ahí. Y hacemos adentro el X del centro, que lo podremos poner como constante, ya sea adentro de la función o afuera, depende de lo que nos piden. El X del centro, el X0, va a ser, vale 15, según la gráfica. Y el Y del centro vale 5. No, vale 10 y vale 5, perdón. Y el Y vale 5. ¿Sí? Entonces vamos a decir, la raíz del radio al cuadrado. El radio vale 10. Y ponerle que digamos que acá radio 10. Entonces vamos a hacer, ¿cuál es la ecuación? Entonces, radio al cuadrado se hace SQR. SQR, square. Radio al cuadrado menos el X actual, que sería el M de I1, menos el X del centro. Fíjense que esto va a ser también SQR, o sea, al cuadrado. Y entonces vamos a introducir esto en un for, porque vamos a tener muchos valores, ¿sí? Uno por cada M de I. Entonces vamos a poner acá for I de 1 to dim 1 do, ¿sí? Vamos a hacer un begin acá. Vamos a copiar esto, porque esto se va a calcular muchas veces.
Y vamos a decir que también declaré i. Acá i va a ser de tipo integer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar. Si i, que ¿dónde está guardado? En m de i2. Si el i es mayor que la función 1, se está por arriba, ¿sí? Then, if ese mismo i, que es el m de i2, es menor a la gráfica 2, entonces lo debe contar, ¿sí? Acá dice que si está entre las dos gráficas, los tiene que contar. Dice, luego cuente y retorne hacia el programa principal cuántos de los puntos de la matriz están encerrados entre la gráfica de la semicircunferencia y la gráfica de la recta, a la vez que va mostrando las coordenadas de dichos puntos, solo de los que están adentro, ¿sí? Entonces, vamos a hacer más de una cosa. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a decir, si estás por arriba de la gráfica lineal y por debajo de la otra gráfica, entonces los tenemos que contar. Vamos a crear un contador para eso. Cont más 1. Acá arriba vamos a crear un contador. Y lo vamos a inicializar adentro de la función. ¿Sí? Lo vamos a contar. Y aparte lo vamos a mostrar a la componente que cumple con eso. ¿Sí? Entonces vamos a mostrar. Y vamos a decir, bueno, x igual a tanto. Ponemos ahí. Le da acá x vale m de i1. Y vamos a mostrar también cuánto vale i, que es m de i2. ¿Sí? Y le vamos a dar a cada una de las componentes un espacio de 4 para tenerlo más ordenado. ¿Sí? Bueno, ¿qué está faltando? Que una vez que he terminado de analizar toda la matriz, retorne la cantidad. Entonces vamos a poner por acá el nombre de la función encerrados, dos puntos igual, el nombre del contador cont. ¿Sí? Terminó la función ahí. Vamos a hacer el main. Vamos a hacer con mayúscula para distinguirlo. Este va con punto. ¿Sí? Vamos a hacer clear screen, que limpie la pantalla, que haga aleatorio. Entonces vamos a hacer randomize, high video, para que sea más brillante el video cuando se esté haciendo el ejercicio. Y vamos a decirle que llame el procedimiento. Para eso vamos a tener que crear una variable de tipo matriz. Vamos a decir var matriz de tipo tmath. Vamos a llamar el procedimiento, entonces acá vamos a decir cargar matriz de matriz, ¿sí?
Fíjense que acá yo no lo asigno nada porque el procedimiento no devuelve algo asignable. Luego de eso voy a llamar a la función que se llama encerrados, que necesita recibir una matriz, porque así le dijimos. Fíjense que encerrado sí devuelve algo, entonces vamos a usar una variable, por ejemplo, que sea cantidad, que también tiene que estar declarada, pero ya va a ser de tipo entero. ¿Sí? Y una vez que he retornado algo, la función, vamos a usar write para mostrar y decir la cantidad fue, y separamos y ponemos cantidad. ¿Sí? Y ahí debiera estar. Lo guardamos. Si no habíamos guardado, file save as, le ponemos un nombre .pas. Lo vamos a construir. Me dice que lo único que la variable local j no ha sido usada nunca, entonces me digo dónde, en la fila 10. Perfecto. La saco. Compilo de nuevo. Me dice que está perfecto, que no hay nada, fíjense. Entonces lo voy a correr. Puedo correr de acá o puedo presionar Control Shift y larga y se ejecuta. ¿Sí? Acá nos estaba faltando el i del centro. Y acá vamos a cambiar por 3. Y vamos a agregarle algo para distinguirlo del resto. Entonces a estos que son que cumplen con la condición, lo vamos a poner entre corchetes, entre paréntesis. ¿Estamos? Lo probamos. Me dice que 1 pertenece a la intersección 4, 12. Veamos si es verdad. De acá vale 4 y acá vale 12 más o menos por acá. Vamos a correrlo de nuevo. A ver si nos da otra solución. 3. El 7, 13. El 2, 9, por ejemplo. A ver. 2, 9. 7, 13. Perfecto. Veamos uno que esté afuera. El 3, 7. O a ver el 6, 9. 6, 9 por acá. Fuera. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Recuerden que su tarea no es simplemente saber armar la estructura de una función o un procedimiento, sino saber darle solución a un problema específico que se supone no se va a parecer a ningún parcial ni ningún práctico ni teoría de años anteriores. O sea, hay que aprender a dar soluciones, a abrir la mente y tener creatividad. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un siguiente video.